Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cuándo llegará iOS 18.5 y las pequeñas novedades que traerá bajo el brazo, además de la nueva colección Orgullo que Apple ya ha presentado. También os hablaremos del paso que ha dado Apple con Anthropic y Claude para mejorar su entorno de desarrollo, también del posible acuerdo con Google para integrar Gemini en Apple Intelligence y de cómo Safari podría convertirse en un nuevo campo de batalla para las búsquedas con inteligencia artificial. Además, repasaremos los planes de Apple para reestructurar el lanzamiento de los próximos iPhones, separando los modelos estándar de los Pro por primera vez en más de una década. Atentos porque hay nueva información sobre el iPhone 17R y un cambio importante que podría afectar directamente a su batería. Y para terminar os contaremos también el movimiento de PayPal para competir de tú a tú con Apple Pay en los iPhone europeos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. Eso sí, antes de empezar con el repaso, queremos dar las gracias a NordVPN por ser el sponsor de este vídeo. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permitirá navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo, así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que vas a poder navegar por internet con tranquilidad, ya que al conectarte al servidor de tu elección esconderás tu dirección IP para evitar el rastreo de tu conexión. Esta función precisamente puede ser muy útil para ver contenido bloqueado por geolocalización o cuando te conectes a redes wifi públicas. Por ejemplo, yo me conecto con NordVPN a ChatGPT muy frecuentemente para probar funciones que no salen de inicio en la Unión Europea. Precisamente estamos en un momento en el que, se vuelve casi imprescindible tener una VPN porque sin ella en Europa no podremos disfrutar de muchos servicios relacionados con inteligencia artificial que, ya sabéis que por las regulaciones acaban llegando tarde o ni eso. Os hago una demostración. En este momento, si yo me voy a las opciones de ChatGPT, podemos ver que en Europa no tenemos activada la función de memoria que permite a ChatGPT recordar conversaciones de chats previos. En cambio, si abro NordVPN, me conecto a un servidor de Estados Unidos, por ejemplo, y recargo la web, ¡voilà! Ya puedo usar esta función. Y como digo, esto desgraciadamente va a ser una constante y las VPN son más necesarias que nunca. Yo incluso ya me he preparado en mi centro de control del iPhone un acceso directo a NordVPN para tenerlo siempre a mano. Con una cuenta vais a poder proteger hasta 6 dispositivos y además es que podréis usar NordVPN en un montón de sitios, en ordenadores Windows, Mac o Linux, en dispositivos Android y iOS y hasta navegadores web, televisiones, gadgets o incluso consolas. Visitad el enlace que os dejo en la descripción o escribid en el buscador nordvpn.com/la-manzana-mordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, tranquilos porque cuentan con una garantía de 30 días para que podáis probar el servicio sin riesgos. Bueno, y vamos a comenzar hablando de iOS 18.5 porque, como bien sabéis, esta semana Apple lanzó ya la versión Release Candidate que, ya os he explicado muchas veces, básicamente es la misma versión que luego liberan para todo el mundo unos días después, salvo que ocurra algún fallo de última hora que quieran corregir, ¿no? Así que, si todo va como se espera, el lunes que viene, es decir, el día 12, debería estar ya disponible para todos los usuarios. A ver, la actualización será menor en cuanto a funciones, pero sí que trae algunas mejoras en aplicaciones concretas, como podría ser la aplicación de Mail o también en los ajustes. En Mail ahora vamos a poder desactivar fácilmente la visualización de las fotos de contacto directamente desde la app, sin tener que ir a los ajustes de la app de Mail. Y luego en los ajustes del sistema, la información sobre la cobertura de Apple Care Plus ahora va a ser más visible y accesible también desde los ajustes de nuestro Apple ID. Por otro lado, se incluye un nuevo fondo de pantalla dinámico con la temática del Orgullo 2025 que llegará también para el iPad con iPadOS 18.5 y también en forma de esfera para el Apple Watch con watchOS 11.5 que ambas también saldrán el próximo lunes. Precisamente ya estamos trabajando en un análisis completo y detallado sobre iOS 18.5 para, comentaros con todo lujo de detalle todo lo que tenéis que saber sobre esta actualización unas horas antes de que salga para todo el mundo. Así que estad muy atentos al canal. Si no estáis suscritos, ya estáis dándole al botón de suscribirse. Y ya aprovecho y os cuento que efectivamente Apple ha presentado su colección Orgullo 2025 con una nueva correa deportiva para el Apple Watch, la esfera a la que he hecho alusión hace un momento, que sale con la actualización, y esto es fondo de pantalla a juego, con también esa correa para el Apple Watch. Y en cuanto a la correa, también tenéis que saber que ya está a la venta por 49 € en la página web y que a lo largo de la próxima semana ya también estará disponible en las tiendas por si, queréis ver qué tal os queda.
Y bueno, continuamos, y ojo a esta noticia que es importante, porque esta semana se ha sabido que Apple está trabajando con Anthropic, que son los creadores del modelo de inteligencia artificial Claude, precisamente para incorporar esta inteligencia artificial avanzada en una nueva versión de Xcode. Xcode, para quien no lo sepa, es la herramienta que utilizan muchísimos desarrolladores en el mundo para precisamente desarrollar sus aplicaciones para el iPhone, etcétera, ¿no? Y precisamente la integración de esta IA busca mejorar el flujo de trabajo para estos con herramientas que permitan, pues eso, escribir, editar o incluso probar código usando inteligencia artificial. Digamos que sería como una especie de copiloto inteligente dentro del propio entorno de desarrollo. De momento, esta versión mejorada de Xcode se está utilizando de forma interna dentro de Apple, pero si funciona bien no se descarta que puedan llegar a lanzarla para desarrolladores externos más adelante. El modelo que están utilizando concretamente es Claude Sonnet, entiendo que la versión 3.7, que es la más reciente, y que es muy potente a nivel de programación, incluso por encima de otros como ChatGPT en lo que se refiere a tareas de codificación. Y esto, por tanto, puede ser una forma también de revivir el proyecto Sweet Assist, que era aquel asistente con IA que Apple, presentó hace tiempo y que nunca llegó a lanzarse porque, según dicen, pues eso, generaba errores y más problemas que soluciones. Pero bueno, ojo que esto no es lo único en lo que están trabajando en Apple, porque también en cuanto a modelos de terceros hay un nuevo integrante en la familia, y es que parece que Apple está muy cerca de cerrar un acuerdo con Google para integrar Gemini dentro de Apple Intelligence. De hecho, ha sido el propio Sundar Pichai, el CEO de Google, quien lo ha confirmado durante el juicio por monopolio que están haciendo a Google en Estados Unidos. Ha dicho literalmente que esperan cerrar el trato con Apple a mediados de este año y lanzar la integración antes de que termine 2025. Vamos, blanco y en botella, justo cuando salga iOS 19 en septiembre. Para que os hagáis una idea, el plan es que Siri pueda tirar de Gemini para responder preguntas complejas, igual que ya hace ahora con la extensión de ChatGPT, y que, luego los usuarios pues ya puedan elegir el modelo que quieran usar en cada momento. Esto ya en su día lo insinuó Craig Federighi, y desde entonces pues se han ido encontrando efectivamente referencias a Google en las versiones beta de iOS 18.4, es decir, ya desde hace unas cuantas semanas, así que deja claro que esto va bastante en serio. Y aquí os voy a dar mi opinión. Yo no lo veo con malos ojos. El otro día hice una pregunta en mi cuenta de X y la gente fue bastante reacia, ¿no? A que integrasen Gemini en el iPhone. Y, a ver, daros cuenta de una cosa, si Apple ahora mismo no puede competir de tú a tú con ChatGPT o Gemini, creo que precisamente lo inteligente es hacer que sus usuarios sí puedan usarlo desde el iPhone. La clave será en ver cómo lo integran. Quiero decir, si me permiten decirle a Siri, pregúntale esto a Gemini, o si ella es capaz de decidir a qué modelo acudir según lo que le estamos pidiendo, puede ser brutal. Pero claro, si yo tengo que irme a los ajustes cada vez que quiero elegir un modelo u otro, porque ahora tendríamos como mínimo a ChatGPT y Gemini, mal asunto, ¿no? Esto sería un paso atrás. Al final Siri es que no tiene tampoco que ser la más lista, tiene que ser la que mejor nos entiende y sepa cuándo pedirle ayuda a otra. Es como una directora de orquesta que en realidad no necesita todos los instrumentos, sino saber a quién pedirle cada cosa, ¿no? O cada nota en este caso, ¿no? Por seguir un poco esa metáfora. Así que en fin, veremos qué pasa, pero creo que esto son buenas noticias en realidad. Y ojo, porque este movimiento de Apple con los modelos de inteligencia artificial no se limita solo a Siri o a Xcode. Esta semana también hemos sabido, gracias a un testimonio de Eddie Q en el juicio contra Google, que os nombraba antes, que Apple está explorando la idea de integrar servicios de búsqueda con inteligencia artificial directamente en Safari. Por cierto, aquel que no sepa quién es Eddie Q, rápidamente os digo que Eddie Q es uno de los vicepresidentes actuales de la compañía, de Apple, es decir que, por tanto, si él ha dicho lo que planea hacer Apple, se sobreentiende que es cierto, no es un rumor, es una realidad, y lo han tenido que declarar en un juicio al que ya de por sí vas obligado a decir la verdad, ¿no? Así que, en fin, lo importante es eso, ¿no? Que están considerando seriamente añadir, entiendo, opciones o extensiones dentro de Safari que se conecten con ChatGPT, con Claude o incluso con Perplexity dentro del propio navegador. Ojo, no como predeterminadas, es decir, entiendo que Safari seguiría tirando de Google para búsquedas puntuales que queramos hacer, pero si hacemos a lo mejor preguntas concretas, es posible que tire de modelos de inteligencia artificial para darnos una respuesta más natural. En fin, ya veremos cómo lo implementan. Pero vamos, lo importante que tenéis que saber es eso, que esto viene porque según EduQ, en abril de este año las búsquedas a través de Safari cayeron por primera vez y lo atribuyen precisamente directamente a que muchos usuarios están empezando a sustituir Google por servicios de IA. Y claro, si esa tendencia sigue creciendo, Apple no quiere quedarse atrás y por tanto valoran la implementación de IA dentro de Safari.
Incluso Eddy Cue llegó a decir que ve inevitable, ¿no?, que estos servicios de inteligencia artificial acaben reemplazando a los buscadores tradicionales. Pero bueno, en fin, supongo que será cuestión de darle un tiempo, ¿no? Lo más curioso de todo, y esto no estoy del todo de acuerdo, es que dijo literalmente que igual dentro de 10 años ya no necesitas un iPhone. A ver, lo dijo porque, según él, los cambios tecnológicos que están viniendo con la IA van a ser tan grandes que podrían redefinirlo todo. Y yo ahí no estoy de acuerdo. El otro día puse este post en mi cuenta de X en el que resumo un poco mi pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que... a ver, entiéndase, el iPhone como teléfono, sí, es posible que como teléfono no necesitemos en 10 años llevar un teléfono para hablar por teléfono. Habrá seguramente dispositivos que nos permitan hacerlo sin depender de él, ¿no? Pero el smartphone es mucho más, es al final un dispositivo con pantalla en el que queremos leer los feeds de nuestras redes sociales, queremos ver de un primer vistazo un montón de noticias, queremos hacer fotografías, grabar vídeos, reproducir contenido multimedia, y eso al final requiere de una pantalla, y una IA, por muy inteligente que sea, por muy natural que suene su interacción, no te lo va a ofrecer. Es decir, si yo quiero ver rápidamente el feed de noticias, va a ser inmediatamente más rápido teniéndolo delante de una pantalla que esperando a que la IA me lea todo el feed de noticias. ¿Entendéis por dónde voy, no? Entonces, yo no veo el smartphone desaparecer en 10 años, vamos, ni de coña. Pero bueno, por no desviarme demasiado, yo ahora os pregunto si veríais útil que Safari integrase en su motor, por ejemplo, a herramientas como ChatGPT o Perplexity. Os leo. Y bueno, atentos porque puede que el próximo año cambie algo que hasta ahora era sagrado en Apple, y es el calendario de lanzamientos del iPhone. Según ha adelantado el portal de pago de Information y también el propio Ming Chi Kuo, Apple estaría planeando dividir en 2 fases el lanzamiento de sus iPhones a partir de 2026. ¿Cómo sería esto? Bueno, básicamente en otoño seguiríamos viendo los modelos más punteros, es decir, el año que viene serían los iPhone 18 Pro, Pro Max, el modelo Air o Slim, como lo quieran llamar, y también, ojo, el año que viene junto a estos veríamos un iPhone plegable que Apple estaría preparando con un diseño tipo libro, es decir, que se abriría como si fuese un libro y no como los Galaxy Flip. Este tendría una pantalla externa, es decir, la que vemos cuando está cerrado, de 5,7 pulgadas y una interna de casi 8 cuando lo despliegas. Y luego, con respecto a los iPhone 18 estándar, que son los que quedarían por ser presentados, estos llegarían en la primavera del año siguiente. Es decir, en este caso sería la gama normal del iPhone 18 junto con el posible iPhone 18e o el que toque correspondiente al 2027. Claro, esto al final responde a 2 necesidades de Apple. Primero, que espaciar los lanzamientos alivia la presión en la producción. Ya estamos viendo que con todo el tema arancelario Apple está teniendo muchos problemas y entiendo que aglutinar todos los lanzamientos en septiembre pues no es lo más idóneo si no quieres sobreexplotar a tu fábrica de producción, ¿no? Y luego, por tanto, creo que puede ser beneficioso a nivel de marketing, porque es cierto que septiembre está protagonizado 100% por Apple con sus iPhones, pero luego durante el resto del año hay muchísimas marcas que a nivel de marketing le quitan todo el foco a Apple, ¿no? Ves Xiaomi, Huawei, Oppo, etcétera, ¿no? Que al final pues utilizan, por ejemplo, la primavera o la mitad de año para hacer lanzamientos de sus teléfonos principales. Claro, si Apple tiene lanzamientos en septiembre y luego tiene lanzamientos en primavera, claro, es más fácil poder repartir un poquito el foco a lo largo del año. Y, bueno, quizás tener una visibilidad constante que ahora no tiene. O sea, yo no lo veo mal. Es verdad que me genera muchas dudas el ver cómo... o sea, cómo va a afectar esto a la gama normal del iPhone, es decir, a los modelos estándar, y si va a ser muy beneficioso en este caso para los Pro. Pero bueno, creo que no me parece mal. Ya digo, si con esto consiguen dar más protagonismo a cada modelo, repartir mejor la atención y reducir el agobio de lanzarlo todo de golpe, creo que podría salirles bien. En fin, esto da para un debate que hemos tenido precisamente esta semana en lamanzanamordida.com, Fabi y yo. Hoy mismo hemos publicado un episodio en el que hemos dedicado un buen ratito a hablar un poquito sobre esta estrategia de lanzamientos, así que si queréis saber un poquito más sobre esta, por favor os invito a que os suscribáis a lamanzanamordida.com y así podréis escuchar el podcast que publicamos cada semana. Ya digo, hoy hemos publicado este episodio, pero todos los viernes publicamos uno, y además tendréis acceso a cursos y a regalos que hacemos todos los meses, como este iPacer, que dentro de unas semanas tendrá un ganador. Así que ya sabéis, visitad lamanzanamordida.com. Pero bueno, me interesa también conocer vuestra opinión, así que os lanzo también otra pregunta para que pongáis en los comentarios, y es:
¿cómo veríais que Apple lanzase los iPhones en 2 tandas al año? ¿Os parecería una buena idea o preferís que sigan como hasta ahora y que lo condensen todo en septiembre? Os leo. Y bueno, seguimos hablando del iPhone, ahora concretamente del iPhone 17 Air, que como ya os venimos diciendo, será un teléfono ultra delgado, que rondará los 5,5 milímetros de grosor. Y ojo, porque esta semana se ha filtrado nueva información relacionada con un tema delicado, y es la batería. Y es que, según pruebas internas de Apple, atención, solo entre el 60 y el 70% de los usuarios podrían llegar al final del día sin necesidad de recargar el móvil. Para que os hagáis una idea, en los modelos actuales este porcentaje suele estar entre el 80 y el 90%, o sea, una diferencia importante. ¿Y qué va a hacer Apple para compensar esto? Bueno, pues, ojo, volver a algo que no veíamos desde hace años: una funda con batería. Sería un accesorio además específico para este modelo y que estaría pensado precisamente para aquellos que necesiten ese extra de autonomía. Ya sabéis que la última vez que Apple ofreció algo así fue con el iPhone 11, con aquellas fundas con la joroba. Luego también llegó el MagSafe Battery Pack, que bueno, también acabaron retirando. Así que bueno, parece que ahora les toca dar un pasito atrás o adelante, bueno, según se mire, ¿no? Y ojo, porque también hemos sabido que solo el 10% de la producción del iPhone 17 estaría dedicada a este modelo Air, porque ni la propia Apple tiene muy claro qué demanda va a tener. Así que el que esté como loco queriendo comprarlo, que sea rápido con las reservas cuando las abran, porque es posible que haya muy poquito stock y los tiempos de espera sean largos. En cambio, si es un fracaso, pues bueno, no se meterán seguramente una torta tan grande como si lo hubieran producido en masa. Y yo os pregunto, porque a mí me deja muchas dudas esto, ¿no? Lo de ponerle una batería o una funda con batería a un teléfono tan delgado. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a la batería por tener un diseño más fino? Porque como digo, si acabas llevando la funda batería todo el día puesta, igual te da lo mismo tener un iPhone más delgado o no. Primero porque al final al iPhone le estás subiendo de grosor. Y segundo, pues porque para eso te compras un modelo superior que te da más batería y encima tiene mejores especificaciones, ¿no? Pero bueno, es mi pensamiento, decidme vosotros. Y atención con esta noticia porque puede marcar un antes y un después en cómo pagamos con el iPhone aquí en Europa. Resulta que la gente de PayPal va a permitir realizar pagos sin contacto directamente desde el iPhone al estilo Apple Pay, empezando desde ya en Alemania. Esto es posible, como bien sabéis, gracias a la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea que obliga a Apple a abrir el chip NFC de sus dispositivos a otras aplicaciones, no solo a la suya. Y claro, PayPal ha sido de las primeras en aprovecharlo. A partir de ahora, los usuarios van a poder elegir PayPal como app predeterminada para pagar y luego bastará con acercar el iPhone al datáfono o pulsar 2 veces el botón lateral para que se active. Vamos, como si estuvieses usando Apple Pay en realidad, pero con tu cuenta de PayPal. Además, para incentivar el uso, van a ofrecer reembolsos en efectivo dentro de la aplicación y en el futuro permitirán también financiación a plazos en opciones de 6, 12 o 24 meses. De momento solo está activo en Alemania, pero viendo lo que implica esta normativa es muy probable que lo veamos también en otros países europeos más pronto que tarde. Y ojo, la verdad, esto puede abrir mucho el juego, porque hasta ahora Apple Pay era la única opción real si querías pagar con el iPhone, pero si ahora podemos elegir y otras plataformas ofrecen ventajas distintas o incluso promociones, oye, la cosa se pone interesante. Así que os pregunto, si tuvierais la opción, ¿pagaríais con PayPal en el iPhone o seguiríais usando Apple Pay? ¿Creéis que esto beneficia al usuario o puede complicar las cosas? Yo lo tengo clarísimo, pero no quiero influenciaros. Contadme. Y amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias Apple que espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya informado. Por aquí os dejo 2 vídeos recomendados si os habéis quedado con ganas de más y no olvidéis echarle un vistazo a la descripción para ver la oferta que tenéis de NordVPN y también por si queréis suscribiros a lamanzanamordida.com. Nos vemos este domingo con más contenidos aquí porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.